Hola entusiastas de la geopolítica, los de un nuevo video. Vamos a ir nuevamente al Medio Oriente, vamos a ir a Irán, donde continúan las protestas que se venían dando desde hace bastante tiempo. Estas protestas están siendo las más importantes desde la Revolución Islámica en 1979. Ya hay más de 500 muertos. Vimos las imágenes de estas protestas donde la mayoría de los participantes en muchos casos eran mujeres, gente joven, y por ahora el Estado pudo controlarlas utilizando distintos medios, en general la violencia, pero también la persuasión, la presión a las familias, bueno, distintos métodos que más o menos funcionaron, hay que decirlo. Pero ¿cuál es el problema de fondo que tiene Irán? Yo creo que el problema de fondo que tiene este país, al igual que otros países que están enfrentados a Occidente, es un problema ideológico que se enlaza con el problema demográfico. Tenemos que, tanto en China como en Rusia también es un país que actualmente está enfrentado a Occidente. Después también tenemos, bueno, obviamente Irán. Bueno, hay que reconocer que no es el mismo nivel de enfrentamiento. China continúa teniendo negocios importantísimos con Occidente, a diferencia de Rusia, que está siendo fuertemente sancionada, y a diferencia de Irán, que también está fuertemente sancionada, y que si bien tienen comercio con otros países, con lo que sería el bloque occidental, ese comercio está disminuyendo o es mínimo. Bueno, pero más allá de la parte comercial, tenemos que en la parte ideológica, un porcentaje importante de la juventud de esos tres países que acabo de nombrar están del lado occidental. Es decir, quieren la vida occidental. Y esto es por varias razones. Yo creo que las principales son dos. Una, obviamente, es la cuestión de la propaganda. Desde la Guerra Fría la propaganda, bueno, inclusive antes, la propaganda fue muy importante a la hora de cambiar la manera de pensar de la gente, de formar los anhelos de las personas. Entonces tenemos que mucha gente joven de estos países anhela vivir como ven en la propaganda occidental. Cuando hablo de propaganda, estoy hablando no solamente de la parte más burda de esto, no, sino de lo que hoy en día se utiliza como propaganda, que pueden ser servicios como Netflix, Amazon, películas de Hollywood, la música, bueno, todas estas cuestiones. Los videojuegos también juegan un rol, que son propaganda, al presentar una imagen de esos países idealizada, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países occidentales. Entonces la juventud de todo el mundo, y en estos incluimos a la juventud de Rusia, China e Irán, también tiene esta visión idealizada de lo que es la vida en estos países y la quieren copiar, quieren tener ese mismo nivel de vida. Y vemos muchos casos que directamente gente que protestó en Irán, por ejemplo, decía, bueno, porque yo, ya lo había dicho en otro video, pero ¿por qué yo no puedo vivir como vive la juventud de Los Ángeles y Nueva York? Entonces estamos hablando de que estaban aspirando a algo muy específico. Ahí vemos el éxito de la propaganda norteamericana y de Occidente, principalmente norteamericana. Ese sería el factor número uno. Pero creo que no necesariamente es el más importante. Después tenemos el factor número dos, que para mí es el más importante, aunque bueno, puede ser que no, que es la cuestión ideológica. Es decir, tenemos que ganó una ideología a nivel mundial, que es el capitalismo, y esta ideología no es meramente económica, sino que va más allá, involucra prácticamente todos los aspectos de la vida, y tenemos que quien está en la punta, quien es el heraldo de esta ideología, es Estados Unidos. Previamente yo creo que fue Gran Bretaña, pero actualmente es Estados Unidos. Hay un traspaso anglosajón del poder ideológico en un momento. Bueno, tenemos que Estados Unidos está en la punta de lanza de este sistema y de esta ideología. Entonces es una tendencia natural que todos los países intenten emular al triunfador de lo que fue previamente la Guerra Fría, pero que en realidad, si lo vemos ya más ampliamente, es la victoria de una ideología que está formando su propia época. Entonces tenemos que aun si Estados Unidos no hiciera propaganda, que lo hace constantemente, ya por sí solo el peso que tendría, y bueno, tenemos, me parece que el mejor ejemplo de por qué Estados Unidos no necesariamente necesitaba la propaganda para tener ese rol preponderante, es la época de la inmigración del siglo XIX. Tenemos que en el siglo XIX hubo una inmigración masiva de millones y millones de personas
que fueron desde principalmente Europa Occidental, Alemania, a Estados Unidos. Millones de personas. Y en ese momento Estados Unidos no tenía el poder propagandístico ni los medios para difundir su llamado estilo de vida. Sin embargo, ya en ese momento Estados Unidos estaba llevando a cabo un capitalismo muy puro. Y ya ese poder ideológico era lo suficientemente grande como para atraer millones de personas. Es decir, en Estados Unidos existía la posibilidad de vivir una vida más plena comparativamente a lo que era Europa Occidental, donde había mucho más pobreza, donde había muchas más restricciones, ligadas en gran parte al antiguo régimen, a las maneras, bueno, a las fuertes identidades nacionales que había en esos países, a los modos sociales que habían quedado del feudalismo, de muchas cosas, que Estados Unidos simplemente no lo tenía. Era un país que había nacido prácticamente para ser un país capitalista por distintas condiciones históricas. Y entonces, primero que tengo que decir que funcionó, la gente podía aumentar su nivel de vida, mejorar mucho sus condiciones materiales, y esto ya de por sí atrajo a millones de personas en una época donde no había medios masivos de comunicación. Ahora, en una época que sí existe eso, podemos combinar ambos factores y vemos que el poder de atracción que tiene Estados Unidos es impresionante, gigantesco. Entonces tenemos que la juventud de prácticamente todo el mundo, acá voy a marcar los países que dije previamente, a los de Asia, la potencia, mejor dicho, de atracción que tiene ese modo de vida en la gente joven principalmente. ¿Y por qué digo la gente joven? Porque, si volvemos a la analogía con la inmigración europea del siglo XIX, tenemos que la gente más grande, por ejemplo en Irán, si bien está dividido, no hay que decir que son todos lo mismo, pero tenía ese modo de pensar un poco más antiguo, el equivalente al feudalismo que había en Irán. La gente del campo, que tenía otra manera de pensar. Bueno, la gente joven, urbanizada, no tiene esa manera de pensar. Se asemejan más a la gente de Europa que emigró a Estados Unidos. Quieren otra vida, ya porque inclusive sus condiciones materiales cambiaron. Ya no están en el campo, donde el modo de vida más feudal tiene sentido. No, están en la ciudad donde el modo de vida feudal simplemente no tiene ningún sentido. Estamos en una época de tecnología, estamos en una época distinta. Entonces se termina identificando más con lo que pasa en Estados Unidos que con lo que pasa con sus compatriotas del campo, por ejemplo, o más atrasados o más conservadores. Este fenómeno se repite en todos lados. Y alguien podría decir, bueno, está bien, Irán puede estar pasando esto, ¿y por qué no hablar de Arabia Saudita? En Arabia Saudita está pasando exactamente lo mismo, pero el factor que cambia de un lado al otro no es la represión política ni el extremismo islámico, que de hecho Arabia Saudita es peor que Irán, sino que en este caso tenemos que Arabia Saudita, al ser aliado de Estados Unidos, tiene un poquito más de libertad y un poquito más de tiempo para cambiar su manera de hacer las cosas, para que su sociedad cambie. Y vemos que el último rey que llegó, Bin Salman, ya está llevando a cabo algunas reformas. Yo creo que eso se va a profundizar más, porque es inevitable prácticamente que esos cambios se den, esos cambios políticos, sociales se den, mientras que el sistema ideológico dominante sea el capitalismo. Es prácticamente imposible que no haya cambios. Independientemente de si el gobierno es conservador, liberal, comunista inclusive, no, eso no importa. Porque las fuerzas productivas y del comercio y demás van a ser tan fuertes que van a terminar desgarrando el tejido social independientemente de la voluntad de sus gobernantes. Eso va a pasar, y está pasando de hecho, en Arabia Saudita, de la misma forma que en Irán. Tal vez la única posible solución desde el punto de vista tradicionalista, que es el que quieren tener tanto Irán como Arabia Saudita, sería el de ir hasta el final, hasta el fondo, realmente ser extremistas, en el sentido de, bueno, sí, podrían intentar tener una sociedad islámica tradicional, sea lo que eso sea, pero a precio de dejar de lado los beneficios del capitalismo. Tal vez volver a una vida agraria. El camino Amish, para decirlo de alguna forma. El camino Amish tal vez podría ser la única solución a ese dilema de estar en medio de la modernidad capitalista, bueno, hoy en día la posmodernidad capitalista, y el deseo de tener una sociedad tradicional. La solución sería ir de lleno
a lo tradicional, inclusive dejar de lado la tecnología, porque el capitalismo, si bien es una ideología, no hubiera sido posible sin el desarrollo tecnológico, así que lo podemos ver como parte de eso, como su periferia que también termina jugando a su favor. Así que sí, la única manera tal vez posible de tener esa vida tradicional, más virtuosa, sería ir hasta el fondo. Camino Amish, la solución Amish, no creo que ni Irán ni Arabia Saudita lo vayan a hacer. Así que me parece que al igual que todo el resto de los países, poco a poco van a ir acercándose a la misma manera de ser que los norteamericanos. Pero creo que es prácticamente inevitable, por lo menos hasta que se encuentre o una ideología superadora o ir hacia una especie de refugio ideológico que sería ya desprenderse de la modernidad directamente. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Les dejo la pregunta: ¿creen que son compatibles los valores tradicionales con la posmodernidad capitalista? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.